Buenos días, en la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 10 horas del día de hoy, 15 de agosto de 2021, da inicio a la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a la que fuimos convocados previamente. Le solicito a la Secretaria General de Acuerdos, por favor, haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión, además de usted, se encuentran presentes la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes y enlazado el magistrado Rigoberto Garza de Lira, quienes integran el pleno de este tribunal. Por tanto, en términos del artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes las secretarias y los secretarios de estudio y cuenta de las ponencias que intervienen el día de hoy. Gracias, secretaria. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válido los acuerdos que aquí se tomen. Secretaria, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. Número 1, a propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de acuerdo plenario del expediente TESLP, diagonal PSE, diagonal 14, diagonal 2021. Punto número 2, a propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de resolución del expediente TESLP, diagonal PSE, diagonal 17, diagonal 2021. Y punto número 3, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución del expediente TESLP, diagonal JDC, diagonal 133, diagonal 2021, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Sala Regional Monterrey en el expediente TESLP, en el expediente SM-JDC-776, diagonal 2021. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento. Es la cuenta magistrada presidenta, magistrada. Gracias, secretaria. Magistrado, a su consideración la lista de asuntos. ¿Están de acuerdo con la misma? A favor de manifestarlo en votación económica. Gracias. Secretaria, por favor, haga constar el resultado de la votación. Magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procederá al análisis del primero de ellos, identificado con la clave TSLP, diagonal PSE, diagonal 14, diagonal 2021. Está a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Daremos cuenta de la secretaria Gabriela López Domínguez, si me lo permite. Con gusto. Adelante, secretaria, por favor. Buenos días, señora magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Con su autorización de cuenta del acuerdo de cumplimiento dentro del procedimiento sancionado especial TSLP, diagonal PCE, diagonal 14, diagonal 2021. En el caso concreto se tiene el infractor por no dando cumplimiento a la sentencia de fecha 8 de julio del 2021 dentro del procedimiento sancionador especial mencionado. Toda vez que de las constancias que obran en autos y de la propia certificación levantada por la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Electoral, la ventana de temporalidad para solventar el cumplimiento de la resolución en mérito ha transcurrido en exceso respecto al plazo ordenado por este órgano jurisdiccional en la resolución en mérito. Consecuentemente, se propone requerir al ciudadano Oscar Guadalupe Flores Ramírez para que en el plazo de 24 horas a partir de que sea notificado de cumplimiento con la sanción impuesta en la resolución mencionada dentro del expediente citado, por lo que en razón de ello es preciso perseguir al infractor que de no dar cumplimiento a lo ordenado en la presente resolución, conforme al numeral 40, fracción tercera de la Ley de Justicia Electoral, se le impondrá multa consistente en 50 unidades de medida de autorización vigente, siendo el valor de la UMA de 89 pesos con 62 centavos, por lo que deberá pagar la cantidad de 4.481 pesos. Lo anterior es así en observancia que los tribunales están facultados constitucionalmente para vigilar y proveer lo necesario para que se lleve a cabo la plena ejecución de sus resoluciones. En la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Gracias. A su consideración, magistrado, el asunto de la cuenta, si alguien desea intervenir. No, magistrada, gracias. Gracias. Secretaria General de Acuerdos, por favor, tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretaria de Estudio y Cuenta, por favor, apóyenos con los puntos de acuerdo. Sí, con su autorización procedo a dar cuenta de los puntos resolutivos. Primero, se tiene al ciudadano Oscar Guadalupe Flores Ramírez por no cumpliendo la sentencia dictada dentro del expediente TSLP, PCE, diagonal 14, diagonal 2021, por ese tribunal, dictado por ese Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, de fecha 8 de julio de 2021. Segundo, se ordena al ciudadano Oscar Guadalupe Flores Ramírez que proceda en términos del considerando 3 de la presente resolución denominada efectos.
Tercero, notifíquese conforme a lo ordenado en el considerando 4 de esta resolución. Es la cuenta, señora magistrada, señor magistrado. Gracias, secretaria. A su consideración los puntos resolutivos. Magistrada, magistrado, si alguien desea hacer alguna observación. Ninguna, magistrada. Gracias. En ese caso, por favor, se proceda al ingreso. Abordamos ahora el segundo de los proyectos listados, identificado con la clave TSLP, diagonal JNE, diagonal 17, diagonal 2021. También está a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Tenemos tiempo por consulta del secretario Nicolás Juárez Aguilar. Adelante, secretario, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado, doy cuenta del proyecto de resolución a dictar en los autos del procedimiento sancionador especial, identificado con la clave del expediente TSLP PSE 17-2021, que se deriva de la denuncia instaurada por las integrantes del Comité Municipal Electoral de San Luis Potosí en contra de Leonel Cerrato Sánchez, candidato a la coalición por la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos Verde Ecologista y del Trabajo. A manera de contexto, el pasado 13 y 15 de junio del presente año, el aquí denunciado en sus redes sociales de Facebook realizó diferentes declaraciones y manifestaciones en contra de los integrantes del Comité Municipal de San Luis Potosí, los cuales, a su decir, constituyen en actos de violencia política en razón de género, descalificación, persecución y acoso, los cuales vulneran su dignidad humana y sus derechos fundamentales, atento a que la amenaza de divulgar públicamente sus datos personales y el discurso de odio que encamina pone en grave riesgo su integridad y desarrollo de su función. En el proyecto se propone declarar inexistente la violencia política de género imputada al denunciado, atento a que, tal y como se detalla en el proyecto de cuenta, las declaraciones realizadas por el denunciado fueron en ejercicio del derecho fundamental de la libertad de expresión, consagrado en el artículo 6 y 7 de la Constitución Federal, consistentes en opiniones encaminadas a cuestionar de manera subjetiva la capacidad del Comité Municipal para desempeñar sus funciones. Expresiones que, si bien pudiesen resultar insidiosas, ofensivas o agresivas, las denunciadas, al ser funcionarias electorales, deben tener un umbral más elevado de tolerancia porque sus actividades influyen en cuestiones de interés público en razón de la naturaleza de su trabajo, atento a que quedan expuestos a un escrutinio público de mayor exigencia que tiene como resultado la construcción de una sociedad política pluralista, abierta y democrática. Esto en razón de que, del análisis del discurso objeto de la presente controversia, con base en las pruebas ofertadas por las denunciantes y demás elementos de juicio que integran el expediente, no es posible advertir de qué forma los hechos denunciados limitan o restringen el derecho de las denunciantes a ejercer su cargo y que sus declaraciones hayan sido dirigidas a las denunciantes por ser mujeres, ya que estos se dan por su calidad de ser miembros integrantes del Comité Municipal en el ejercicio de su cargo, toda vez que, tal y como aquí se ha explicado, se les cuestiona su capacidad para desempeñar sus funciones. Luego, entonces, al no acreditarse los 5 elementos a configurar previstos en la jurisprudencia 21-2018 de rubro violencia política de género, elementos que la actualicen en el debate político, y en el protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, para configurar la violencia política de género, es que se propone declarar la inexistencia de esta, respecto de los hechos imputados al denunciado y que motivaron el presente asunto, atento a que las manifestaciones denunciadas no tienen su origen intrínsecamente a partir del género, es decir, no se dirigen a las integrantes del Comité Municipal por ser mujeres, máxime que no se desprende que, bajo el contexto de su emisión, tenga un impacto diferenciado en las mujeres ni afecta desproporcionadamente el género femenino, sino que son expresiones o imputaciones que, indistintamente del género sobre quien recaigan, conllevarían en lo ordinario a las mismas consecuencias o reflexiones. Es cuenta. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, su consideración en el asunto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta, gracias. Gracias. En este caso, secretaria general de acuerdos, por favor, tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada, toma la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con la cuenta. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la resolución, secretario de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura con los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta, los puntos resolutivos son los siguientes. Primero, este Tribunal Electoral del Estado es competente para conocer y resolver de este asunto. Segundo, se declara inexistente la violencia política en razón de género imputada al denunciado Leonel Cerrato Sánchez.
Tercero, notifíquese en los términos del considerando quinto de esta resolución. Son los puntos resolutivos. Gracias. Magistrada, magistrado, a su consideración los puntos resolutivos. Si alguien desea hacer alguna observación. No, Los mismos, magistrada. presidenta. Gracias. Se procede al engroso, por favor. En tercer lugar, tenemos el proyecto de resolución del expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 133, diagonal 2021, en cumplimiento de la ejecutoria dictada por la Sala Regional Monterrey en el expediente TSLP-JS-776, diagonal 2021. Está a cargo de la ponencia de una servidora, por lo que se le cede el uso de la voz al licenciado Darío Rangel Martínez. Adelante, secretario, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrados, doy cuenta del proyecto de sentencia que se dicta en cumplimiento de la resolución pronunciada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo León, de fecha 11 de agosto del presente año, pronunciada dentro de los autos del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, con número de expediente SMJDC 776-2021, promovido por María Eugenia Castro Anguial, con el carácter de regidora por el principio de representación proporcional, postulada por el Partido Acción Nacional, en donde controvirtió la resolución emitida por este Tribunal Electoral del Estado, en el que se declaró la inelegibilidad de la inconforme al no haber acreditado la residencia efectiva e ininterrumpida de 3 años previos a la jornada electoral, como lo estipula el artículo 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. El proyecto de sentencia en acatamiento ordenado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se abocó a emitir una nueva determinación en la que se tomaron en cuenta las pruebas aportadas por la impugnante y este tribunal efectuó la valoración del material probatorio aportado por María Eugenia Castro Anguial, considerando su mayor o menor fuerza persuasiva para acreditar el requisito de residencia efectiva. En el proyecto se detalla de manera pormenorizada el valor probatorio otorgado a cada una de las documentales privadas, mismas que en su totalidad fueron aportadas en copia simple, mismas que al ser confrontadas con el resto del material probatorio que obra en el juicio de origen, resultaron insuficientes para demostrar el requisito de residencia efectiva por 3 años previos a la designación, como lo establece el artículo 117, fracción segunda de la Constitución local, generando en consecuencia que se declare de nueva cuenta la inelegibilidad de la ciudadana María Eugenia Castro Anguial. Al haber resultado inelegible la regidora de representación proporcional de la segunda posición postulada por el Partido Acción Nacional, se modifica el acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de fecha 13 de junio de 2021, por medio del cual se asignan regidores de representación proporcional, lo que corresponde al municipio de San Luis Potosí, SLP. En consecuencia, y al haberse declarado la inelegibilidad de la candidata propietaria al cargo de regidor de representación proporcional en la segunda posición, se instruye al Consejo Estatal Electoral para que, con la celeridad que imponen los plazos electorales, proceda de conformidad como lo establece el artículo 426 de la Ley Electoral del Estado. Efectuado el cumplimiento de los términos ordenados en el apartado que antecede, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana deberá de inmediato notificarlo a este Tribunal Electoral del Estado. En la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretario. A su consideración el asunto de la cuenta, magistrada, magistrado, si alguien desea hacer uso de la voz. No, magistrada. Adelante, magistrado, por favor. Sí, solo quiero abundar lo que refiere el señor secretario en cuanto a que detalla de manera pormenorizada todos y cada uno de los elementos de convicción que propuso la tercera, María Eugenia Castro Anguiano, de tal manera que se hace un estudio preciso de cada uno de ellos y se acata fielmente los lineamientos establecidos por la Sala Monterrey en la resolución que se cumplimenta, y por lo que considero que es acertada la conclusión a que se arriba. Gracias, Presidenta. Gracias, magistrado. Secretaria General de Acuerdos, por favor, toma la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con la cuenta. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado la resolución, le pido al secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, doy lectura de los puntos resolutivos. Primero, este Tribunal Electoral es competente para conocer del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano interpuesto por la ciudadana Escana Guadalupe Hernández Escalante. Segundo, los agravios vertidos por la parte actora resultaron esencialmente fundados para modificar el acto impugnado en los términos del considerando 8 de la presente resolución. Tercero, se modifica el acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
por el que asigna a los partidos políticos las regidurías de representación proporcional que les corresponden a cada uno de los ayuntamientos que conforman las planillas de los 58 órganos municipales para el periodo 2021-2024, por lo que respecta al Ayuntamiento de San Luis Potosí. Cuarto, se vincula al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que dé cumplimiento a los eventos referidos en el apartado precisos de esta sentencia. Quinto, notifíquese de inmediato la presente determinación a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Monterrey, Nuevo León, vía electrónica a la cuenta de cumplimientos y por la vía más expedita, remítase copia certificada de la presente resolución en cumplimiento a la sentencia de fecha 11 de agosto de 2021, pronunciada dentro del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, con número de expediente SMJDC 776/2021. Asimismo, notifíquese en forma personal a las partes en los domicilios proporcionados y autorizados en autos y mediante oficio juntando copia certificada de la presente resolución al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Sexto, se hace del conocimiento de las partes que la resolución pronunciada en el presente asunto, una vez que haya causado estado o ejecutoria, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información pública, prevista en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. En su oportunidad, archive el asunto como concluido. Son los puntos resolutivos. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, a su consideración los puntos resolutivos. Si alguien desea intervenir. No, magistrada. Ninguna. Gracias. En ese caso se procede al engroso, por favor. Gracias. Secretaria General de Acuerdos, informe si existe algún asunto pendiente que desahogar en esta sesión. Magistrada Presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada, no hay ningún asunto pendiente por desahogo. Gracias. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la sesión, dándose por concluida a las 10:38 del día de su inicio. Gracias a todos por su atención. Buenos días. Buenos días. Gracias, buen día.